Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. En ocasiones el encuentro con estas entidades que llamamos humanoides llevan o conllevan sorpresas que son divertidas, intrigantes y otras veces son pavorosas. Hoy tenemos un incidente protagonizado por un chico joven que se llama Aeromar en Victoria, la capital de Espíritu Santo, en Brasil, a principios de 1980, que se corresponde con una de estas últimas experiencias. Pues lo que sería una vivencia pavorosa que desde luego no tiene parangón en la historia del fenómeno ovni. Así que bueno, vamos a coger nuestra máquina del tiempo y vámonos hacia una playa de Victoria, en Brasil, y aquí tenemos al bueno de Aeromar que está vendiendo latas de refresco en un pequeño puesto muy cercano a la playa. Bueno, pues resulta que una tarde de repente empieza a observar un fenómeno lumínico en el cielo, una serie de esferas que parecen que están saliendo del agua y que, bueno, pues observa lo que sería un avistamiento ovni, como tantos y tantos testigos reportan alrededor del mundo. Bueno, este chico se va a su casa, sigue trabajando los días posteriores, hasta que de repente, otra tarde, unos días después, de repente se presentan allí unos señores vestidos de negro con traje y con corbata. Hacía demasiado calor para ir así y de hecho a él le extraña, ¿no? Pero bueno, pues nada, iban muy abrigados y bueno, ellos verán, ¿no? Resulta que esos tres señores empiezan a acercarse a su puesto y se dirigen directamente hacia Aeromar y empiezan a preguntarle un montón de cosas, ¿no? ¿Quién es? ¿Qué edad tiene? Pues en qué trabaja, cuáles son sus horarios, y entonces Aeromar se piensa que son policías secretas, ¿no? Decir, bueno, estos me quieren meter en algún lío, alguien ha hecho alguna trastada y bueno, pues me están preguntando a mí y lo mismo me llevan detenido, ¿no? Entonces Aeromar, bueno, pues se lleva una gran impresión de esas conversaciones. Y de hecho una cosa muy rara, y es que aquellos señores le dicen que no puede hablar con nadie de que les ha visto y que tampoco puede hablar con nadie de las luces que había presenciado unos días antes. Bueno, Aeromar se queda un poco sorprendido de todo eso, nada, se va para casa y de hecho pues se queda tan impresionado que no vuelve a trabajar hasta unos días después, ¿no? Diciendo, mira, yo no sé esto que ha pasado, pero por si acaso me voy a quedar en casa y estos señores pues nada, que me olviden y que sigan con su trabajo, ¿no? Bueno, resulta que a los pocos días pierde el miedo, vuelve a su pequeño puesto de la playa de Victoria y entonces al salir queda con su novia, está con ella y cuando está volviendo a casa, de repente estos tres señores vuelven a aparecer y de hecho, bueno, pues lo hacen desde un coche, empiezan a hablarle desde un coche y Aeromar pues empieza a correr hacia casa y estos empiezan a perseguirle con el coche y Aeromar corriendo y estos señores además diciéndole cosas y además hablando muy raro. Esto es algo, un detalle que ya comenta Aeromar también en la primera vivencia, y es que a estos señores les costaba hablar en idioma portugués, ¿no? En brasileño, ¿no? Bueno, resulta que al llegar a casa le cuenta a su madre lo que ha pasado y además le dice que no oye bien, que algo le ha ocurrido en el oído y no puede escuchar bien, y entonces su madre pues le lleva al hospital y en el hospital no saben qué le ocurre, tiene aparentemente el oído bien, pero este chico no puede oír bien, ¿no? Bueno, pues resulta que al mes pues se le pasa el dolor de oído que tenía y la sordera momentánea, pero ya muy impresionado por lo que había ocurrido y por otros avistamientos que parece que llega a tener en algún momento, bueno, pues el chico decide trasladarse a Río de Janeiro para huir de esa improvisada pesadilla que estaba comenzando a vivir. Bueno, Aeromar consigue trabajo en una pequeña tienda de alimentación con un turno entre las 4 y las 11 de la noche y una tarde, ya una noche realmente, ya cuando está volviendo a casa por uno de los puentes que conectan diferentes barrios de Río de Janeiro, de repente aparecen otra vez estos dos señores vestidos de negro con un sombrero que empiezan a andar directamente hacia él. Y bueno, Aeromar lo ve y dice, bueno, pies para qué os quiero. Se da la vuelta y empieza a correr y de repente, cuando está pasando justo al lado de una estación de autobuses, de repente aparece
aparece uno de ellos, aparece el tercer hombre de negro, que podremos decir, ¿no? Y que, bueno, pues empieza a increparle que qué es lo que ha visto, ¿no? Que no le cuente nada a nadie. Y claro, Aeromar se queda totalmente impresionado, ¿no? Y de hecho le llega a decir a su jefe lo que ha pasado. Y bueno, pues el jefe le dice, mira, vamos a comisaría y cuéntales lo de tu acoso con estos señores a los gendarmes, ¿no? A la policía, ¿no? Bueno, llegan a la comisaría y los policías escuchan todo el relato, pero como que no le prestan mucha importancia y le dicen, mira, esto puede ser cualquier cosa, márchate y ya si vuelves a verlos, pues vuelve por aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues resulta que hay un momento en el que Aeromar sigue viendo a estos señores y llega un momento en el que dice, mira, me voy a Sao Paulo, que es una ciudad mucho más grande y que, bueno, pues lo mismo pasó más inadvertido y será más difícil que me pase cualquier cosa, ¿no? Y entonces, efectivamente, ya estamos en febrero de 1980, su vida había cambiado radicalmente en solo unas pocas semanas y, bueno, pues allí en la ciudad paulista se hace amigo de un vendedor de bebidas de Victoria, que ya conocía anteriormente y que tenía un stand cerca de una sala de cine. Y bueno, pues una noche va allí Aeromar y resulta que, bueno, pues está allí con su amigo hablando. El amigo se despista un momento y de repente observa cómo llega otra vez el mismo coche que había visto en Río de Janeiro y aparece, se detiene justo enfrente del stand y se baja la ventanilla y están otra vez esos señores. Aeromar quiere huir, pero en las declaraciones que hizo a aquellos investigadores brasileños dijo que había perdido su voluntad, que no podía hacer otra cosa nada más que entrar en el coche, como si estuviese bajo el influjo de algún tipo de control mental. Bueno, cuando está en el interior del coche, observa que son otra vez esos tres señores a los que había estado dando esquinazo durante ya 2 meses, y entonces pues están los tres en silencio. Aeromar está en el coche sin decir nada, no puede decir nada, está como hipnotizado prácticamente, ¿no? Aunque él es consciente de que su posición y bueno, pues lo que sería el control de su cuerpo lo tiene más o menos, pero no puede hablar con libertad y desde luego no puede huir de esa situación, ¿no? Entonces el conductor empieza a enfilar diferentes caminos comarcales, dejan la ciudad y entran en una zona boscosa. Entonces hay un momento en el que Aeromar observa cómo esos tres señores salen del vehículo y le dicen con esa extrañísima voz que salga del mismo. Cuando sale, Aeromar se encuentra que está en un paraje boscoso, oscuro, y que además hay un objeto volador no identificado flotando muy cerca de ese coche. Los seres van acompañándole a Aeromar hacia lo que sería la parte inferior de ese objeto. Aeromar no puede hacer otra cosa nada más que moverse en su misma dirección, como si estuviese teledirigido prácticamente, y entonces observa cuando está justo debajo de ese objeto que tenía una serie de luces alrededor, como si fuese un anillo, pues resulta que cuando está justo debajo hay un haz de luz y ese haz de luz le ciega un poco y entonces lo siguiente que recuerda es que está en el interior de ese objeto. Ahí, bueno, pues observa pues unas luces muy blancas y lo que ve es que esos seres le están acompañando hacia una silla de dentista. Esto lo hemos visto ya en varios casos, ¿no? En la silla de dentista, este hombre se sienta, está bastante tranquilo, extrañamente tranquilo, y entonces al poner las manos sobre lo que serían los reposabrazos, de repente aparecen como unas argollas que le dejan enganchado a lo que era la silla, ¿no? Y de hecho también en el cuello, ¿no? Entonces, claro, Aeromar está allí pues observando todo el tema, y mientras tanto estos tres hombres que iban vestidos totalmente de negro empiezan a deambular cerca de él. Y entonces aquí ocurre algo que es totalmente increíble dentro de la casuística del fenómeno ovni, y ya no es suficientemente extraño que sean los propios hombres de negro los que realicen la abducción. Y es que de repente Aeromar, que está totalmente paralizado allí sin poder moverse,
observa cómo la tonalidad de la piel de estos hombres de negro, que parecían personas, eran personas perfectamente definidas, sus rasgos, su cara, pues de repente la piel empieza a cambiar, empieza a tomar una tonalidad verdosa, escamosa. Aeromar observa con horror cómo esos hombres se están convirtiendo, están metamorfoseándose, se están transformando en entidades muy similares a lo que serían lagartos. Este chico lo está observando allí y no puede moverse, está horrorizado. Son 3 lagartos que están allí cerca de él, apenas puede ver más allá de sus rostros, no se fija realmente en lo que sería su traje, si llevaban el mismo traje o no, pero está ahí y bueno, es que tenemos que entender que en aquellos momentos pues muy poca gente sabía el tema de este tipo de avistamientos con seres del tipo reptil, ¿no? Bueno, allí está, observándole las caras. El bueno de Aeromar no sabe cómo moverse y entonces los seres comienzan a hacerle más preguntas, muchas preguntas, sobre su infancia, sobre las luces, sobre cómo era su vida y bueno, pues Aeromar lo tiene que responder a nivel mental, todo es telepático, ¿no? No observa a esas entidades mover los labios, ¿no? Entonces, de repente ocurre algo que ya es el colmo de la experiencia de Aeromar y es que cuando termina el interrogatorio, de repente, estando todavía sentado, resulta que se libera de la silla, se siente más tranquilo y cuando ya está empezando a confiarse de que todo va a ir bien, de repente se abre una puerta dentro de la estancia del interior de aquel disco y de repente observa lo que serían cadáveres colgados de seres humanos por los pies, cadáveres colgados con ganchos. Aeromar se queda totalmente traumatizado y lo siguiente que ocurre es que los seres le dicen: no hables de esto con absolutamente nadie, jamás. Y entonces Aeromar, con un susto increíble en el cuerpo, bueno, pues lo siguiente que ocurre es que hay como un velo en blanco y de repente se encuentra enfrente de ese stand de Sao Paulo, donde estaba anteriormente su amigo. Ahora su amigo no está y entonces se da cuenta de que de hecho ya no hay tráfico en la zona y que para él han pasado solamente 15 minutos, pero en el mundo real, en lo que sería Sao Paulo, bueno, pues habían pasado alrededor de 5 horas. Bueno, esto es absolutamente impresionante porque es como una parada espaciotemporal. Yo siempre me he preguntado si realmente este tipo de elementos, ¿no?, en donde hay un tiempo perdido, se produce un teletransporte, ¿no? Es que nadie ve cómo de repente cómo aparece Aeromar. Bueno, sea como fuere, este chico aparece, se va corriendo a su casa, se acuerda perfectamente de todo lo que ha ocurrido, excepto por ese velo en blanco que ha tenido, ¿no? De hecho, estos seres empieza a recordar un poco que estos seres le cuentan algo sobre el futuro de la Tierra y sobre su vida, pero tampoco tiene muchísimos recuerdos sobre ello. Llega a casa en ese camino, ¿no? Y este hombre estaba viviendo con un compañero de habitación y le empieza a comentar: mira lo que me ha pasado, que es que pues a mí me vienen persiguiendo unos señores desde hace bastante tiempo, ¿no? Y bueno, pues no he podido impedir que subirme a su coche y me han subido a su disco y he observado, pues lo que sería una silla de dentista que estaba allí, ¿no? Y estaba totalmente aprisionado. Y en el momento en el que le está contando eso a su amigo, de repente, como si una fuerza increíble estuviese empujándole, de repente Aeromar sale desplazado contra la pared de su cuarto ante los ojos de su compañero de habitación, como si fuese un zarandeo, como si realmente esas entidades estuviesen empujándole para evitar que contase detalles sobre su aterrador encuentro, sobre su impresionante abducción, ¿no? Bueno, Aeromar, el pobre, se queda en el suelo, lastimado el pobre hombre, se queda llorando, ¿no? Y bueno, pues el compañero, sin saber muy bien qué hacer, bueno, pues coge
y le cuenta a un compañero suyo periodista lo que ha pasado con su compañero de habitación. Resulta que el compañero periodista trabaja en la cadena O Globo, y que, bueno, pues resulta que en ese momento estaban haciendo un documental sobre el fenómeno ovni. Y entonces, pues a través de un hipnoterapeuta y pues un psiquiatra muy renombrado en Brasil que se llama el doctor Max Berezowski, bueno, pues contactan con Aeromar y entonces le dicen que vaya a sus oficinas, a las oficinas de la Apex, para intentar pues que les cuente un poco más, y en un entorno muy controlado y con cámaras de televisión incluso y con mucha gente, ¿no? Bueno, pues Aeromar accede porque ya no sabe qué hacer con lo que le está ocurriendo, y tiene miedo de que de repente vuelvan a aparecer esos seres y esos hombres de negro, esos seres que se habían convertido en reptiles. Y bueno, pues nada, Aeromar llega allí con su increíble historia diciendo: mira, es que me ha pasado esto, que es que no puedo decir que sea mentira, porque es que me ha pasado de verdad, y por muy increíble que os parezca, es que me ha pasado, ¿no? Y entonces el doctor Max Berezowski, pues entiende que es posible hacerle una regresión hipnótica, pero hay demasiado ruido en la habitación y, bueno, pues el bueno de Aeromar no consigue acceder a una gran parte de la información, ¿no? Bueno, Aeromar, tras el intento de regresión hipnótica, entra en estado de pánico total y empieza a decir que el siguiente jueves de la semana, bueno, pues va a haber un aterrizaje en un barrio de Sao Paulo, y que, bueno, pues bueno, pues que eso es lo que él tiene, que le ha llegado de esa regresión hipnótica, que llega a acordarse de lo que le dirían esas entidades, ¿no? Bueno, resulta que el doctor Berezowski lo comenta entre sus compañeros, van a ese barrio, pero esa noche no ocurre nada. Lo que pasa es que Aeromar desaparece pocos días después y nunca más vuelve a vérsele por ninguna ciudad de Brasil. Una desaparición inexplicable, quizá como muchas que pueda haber en un territorio como Brasil, que tiene altos índices de criminalidad, pero que, bueno, pues que viene después de este intrigante e increíble episodio del fenómeno ovni. Bueno, pues aquí tenemos un incidente con estos supuestos hombres de negro que parece que se enteran de qué tipo de testigos han visto los avistamientos ovni, que llegan a perseguirlos, que llegan a acosarlos, que llegan a abducirlos a través de objetos voladores no identificados, y que en este caso, bueno, pues serían protagonistas de un proceso de transformación o metamorfismo en seres del tipo reptil. Además de eso, serían protagonistas de incidentes del tipo poltergeist, ¿no? Como si fuesen fantasmas. Quizá detrás del fenómeno poltergeist existan estas entidades que son capaces de hacerse invisibles, o que son capaces de coger a un ser humano y moverle a distancia, empujarle violentamente contra una pared, o incluso desplazar objetos, ¿no? Podríamos estar hablando de una misma génesis, tanto en el fenómeno ovni como en algunos casos de poltergeist, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos este impresionante caso que a mí me recuerda bastante al tema de Fortunato Zanfretta, que también estuvimos estudiando en este mismo canal, ¿no? Y bueno, pues es un incidente que apareció en un artículo publicado en la revista UFO Universe en 1994. Fue investigado por la asociación APEX, que es la Association for Extraterrestrial Investigations de Sao Paulo. Y bueno, pues resulta que tenemos un incidente que finalmente es el colmo realmente del fenómeno ovni, ¿no? Abducciones, hombres de negro, seres reptiles, tiempo perdido, fenómeno poltergeist, son 5 elementos que desde luego se mezclan pues en una serie de hechos que son asombrosos, que acaban con una desaparición repentina, que por supuesto la Interpol a día de hoy sigue como un caso, en la Interpol sigue como un caso totalmente imposible de resolver. Así que nada, espero que os haya gustado muchísimo este intrigante caso, un suceso
pues como decía, difícil de creer, pero que desde luego pues aparece en la casuística y que bueno, pues que completa otros testimonios de otras personas del mundo que dicen haber visto a este tipo de hombres de negro. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós.